Jessica, ¿en qué momento nace Estudio Saavedra? Bueno, como te comentaba, yo estaba estudiando periodismo, o sea, estudié periodismo, tenemos el cartoncito, como se dice, y ya en ese momento yo estaba con esto, pero luego se viene lo de la pandemia, que fue bueno, un momento que nos transformó y cambió, creo que a Durísimo, muchos, durísimo. y ahí fue donde yo monto el estudio, que bueno, de alguna manera ya estaba montado, pero monto ya de verdad, como se dice, Claro, formalmente. formalmente. Y empezamos ahí, con todo. Y desde ahí de lleno. El amor a esto yo diría que más que nada empezó desde siempre. Es algo que me gustó desde chica. Era la amiga, la hermana que le hacía el diseño a las amigas, maquillaba también, pero siempre por hobby. Hasta que después empezó el de boca en boca, de la amiga, y empecé a monetizar. Hasta que después nace, emerge en el mercado esta técnica que todas las chicas conocen, que es el microblading. Porque si bien antes estaba la micropigmentación de antes, que veías por casi todas las chicas, era algo más permanente. ¿Conoces? Como un tatuaje. Claro. La habrá visto en algún momento alguna tía, abuela inclusive, porque... A algunas personas queda bien, a otras no tanto. Y es una técnica mucho más permanente. Y el microblading no es permanente, es semipermanente. Y bueno, es ahí justamente donde captó mi atención porque vi que era una técnica, para empezar, natural, estaba imitando la forma de los pelos. Y por otro lado, era algo que no iba a ser para siempre. O sea, uno puede elegir si quiere intensificar, si quiere oscurecer más, o si quiere de repente usar otra vez como un poco más suave. Eso nos permite esta técnica. Y nada, yo me enamoré de esta técnica y dije, yo tengo que capacitarme. Y ahí fue que me adentré al mundo de ¿Te la acordás micropigmentación. cuando todo esto empezó? ¿Te acordás quién fue la primera persona a la cual le hiciste este Sí. procedimiento? Y tenías unos miedos en ese momento. Uh-huh. Primero, ¿quién fue? Y si tuviste miedo. ¿Sabes que sí? Me acuerdo. Fue una sobrina y fue mi conejita. Vamos a decirle que sí, porque imagínate, yo tenía miedo, iba a ser la primer piel que iba a tocar y la piel es un mundo aparte, hay demasiados tipos de piel y mi miedo más grande era, Dios mío, le va a quedar Hicimos un familiar y una sobrina. encima. Dios mío, por supuesto que sí, le quedó bien, obviamente como fue mi primera, le quedó sí, pero le quedó muy poquito. Ahora que estás Sí. metida totalmente en este mundo de la micropigmentación, Uh-huh. siempre hay un estilo o una moda Sí. que se acerca a todos los procedimientos que se hacen, especialmente en el mundo estético. Uh-huh. Hay una moda que permanece dentro de lo que es las cejas, los labios y todo lo que es el área que vos cubrís, o hay de repente algunos procedimientos que se mantienen y se vuelven tendencia de forma consecutiva. Sí, y vos sabés que específicamente hablando de la técnica del microblading nano, fíos estratégicos, es una tendencia que para mí en lo personal, mi opinión, es una tendencia que va a permanecer siempre. ¿Y por qué me animo a decir esto? Porque son técnicas que se ajustan al formato natural de la persona y manteniendo ese efecto natural. ¿Cuáles son, de repente, cuál es para mí la técnica que de repente puede llegar a perderse un poquito y aflojarse en la moda en sí? Podría ser el brow laminado, que es como una laminación en ceja, muy planchado, muy relajado o todo más normal. Pero el muy planchado puede ser que llegue un momento que ya no guste tanto. La gran mayoría se nota muy real. Sí. ¿Cuál es el secreto para que se note, o mejor dicho, que no se note que es un tatuaje, Claro. sino que parezca una ceja real? Sí. ¿Hay algún secreto o es el procedimiento en sí que se manifiesta de esa forma? Y bueno, mira, la técnica en sí que yo traté y le busqué la vuelta, la forma en sí para que pueda adaptarse a eso que me estás diciendo, es justamente los fíos estratégicos. ¿Cómo? Imitando el movimiento natural de ese pelo, el crecimiento natural de ese pelo. No seguir un patrón. Ahí es donde yo creo que, claro, estamos ya buscando otro efecto. Y cuando buscamos ese efecto realista, natural,
imitando el pelo natural. La ceja no está todo el tiempo firme o Ujú, recta, sí. sino que de repente está un poquito ondulada, con un poco de Claro, movimiento, y ahí es claro. donde haces ese El estilo. brow laminado, Ok. que justamente decías si puede pasar de moda, puede ir como ya no gustando tanto, es el efecto que cuando queda muy planchado, pero hay casos así muy particulares de cejas que por ahí son onduladas, como me decías, Ujú. onduladitas, o que son como muy desordenadas, o como que crecen así para abajo. Entonces el brow laminado ayuda a que quede más ordenado ese pelo. Pero luego está el brow laminado más salvaje, como que busca una característica. Entonces, ¿cuál puede ser ese? El planchado, le decimos, el lamido. Eso de repente es una técnica que en lo personal creo que puede de repente ir cayendo de tendencia. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto se convirtió no solamente en una fuente de ingreso, Sí. sino que se convirtió en tu día a día? Uh-huh. Porque hacer ese trabajo, porque conozco tu trabajo, Sí. requiere muchísimo tiempo, de mucha Sí. organización, Sí. y tienes un gran volumen de clientes en este momento, Uh-huh. que en su momento incluso tuviste varias sucursales en las cuales estuviste trabajando, Sí. y que requieren mucho tiempo. Claro. ¿Cómo te organizas entre todo lo que te gusta hacer, ser madre, y ser una mujer también que emprende todos los días? Claro. Y es pelearte con el tiempo. Vas organizando tu agenda. Y claro que sí, me ha tocado trabajar domingo, feriados, porque de repente, claro, hay clientes que, no sé, tienen un viaje de urgencia y necesitan sí o sí. O de repente tengo clientes que son médicos y tienen el tiempo así súper reducido, y trato yo de ajustarme también al tiempo de mi cliente, ¿verdad? Pero como te digo, es una pelea con el tiempo. En el inicio yo creo que lo sentí más así, pero después ya es como que también ya le buscaste la vuelta y ya supiste cómo, ¿entendés? Que te organizaste. Claro, organizarte. Pero eso, es organizar mi agenda. ¿Te acuerdas cuál fue el miedo más grande que tuviste Sí. en algún momento de tu etapa en este emprendimiento? ¿Y cómo superaste ese miedo? ¿Qué hiciste para decir, bueno, mira, me pasa esto, Sí. quiero mejorar Sí. y salir de esto, pero tratar de tener esa estabilidad para que todo siga en orden? ¿Cuál fue tu fuerte? ¿En qué te aferraste para lograr eso? Mi miedo, te podría decir, Fer, que fue el hacer la técnica y que no quede natural. Porque yo en serio estoy obsesionada con que el resultado sea algo natural, que a la vista se vea natural. Claro. Y mi mayor miedo era hacer y que no se vea natural. Que mi clienta, por supuesto, no esté satisfecha con el resultado. Porque hay formas y diseños de cejas. Y hay casos en donde de repente no tenés nada de pelo. Es diseñar de cero ese pelo. Claro, y es diría crear. Que es eso, no lograr ese resultado natural. O sea, el realismo es una obsesión a la vez que te da miedo de no cumplir con estas expectativas. Sí. La expectativa del cliente. Claro. Si un cliente llega con una expectativa alta de cómo quiere que se vea, o incluso de repente si va a empezar el procedimiento y no sabe cómo va a quedar, ¿cómo conducís esa situación? ¿Cómo aseguras para que el cliente diga, mira, yo estoy seguro que quiero que vos me hagas este procedimiento? Sí. ¿Y cómo ayudas a que ese cliente tome la decisión de qué se quiere hacer, cómo quiere empezar y cuáles son los pasos? Y mira, cuando encaro con el cliente, siempre y en la mayoría de los casos hacemos un buen match y ahí nos conectamos con el cliente. Siempre busco conectar con mi cliente, entenderle de entrada y tratar también de descubrir sus miedos. ¿Miedo a qué tiene? A que se note, a que quede muy marcado, a que sea algo que va a ser muy permanente, a que el diseño no sea de su agrado, o que le tenga miedo al grosor, o que le tenga miedo a que le quede muy fino. Son varios factores, pero lo principal es para mí siempre conocer y saber qué es lo que busca mi cliente, qué espera del resultado. Y siempre, por suerte, me va bien con eso. O sea, entender cuál es la necesidad que tiene por sobre principal, qué busca principalmente. Porque viene un cliente y te dice, yo espero mira, Jessy, yo solamente quiero la colita, te dice de repente.
Ok. Solamente la zona despoblada de la cola de la ceja. Y pero ¿qué pasa si hay también pequeñas zonas que requiera toda la ceja? Entonces es ahí donde yo busco explicarle y hacerle entender cuáles son las opciones en donde vamos a poder llenar mejor sus expectativas. Claro. Y siempre llegamos a buen puerto. Si una persona entonces llega, Sí. le das como un consejo Sí. de cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar y también una guía Sí. de cuál sería el trabajo, ¿verdad? Cómo quedaría Claro. mejor. Entonces, en ese punto específico, para ir cerrando, si una persona hoy ve y quiere, yo creo que, por sobre todo los hombres, no sé cómo están en ese aspecto, Sí. creo que los hombres tienen mucho miedo. Hay muchas personas que no tienen cejas. Me incluyo porque de repente también me pasó a mí cuando empecé contigo. Sí. Y me sacaste muchos miedos que al inicio fue como, bueno, tengo este miedo, Sí. pero me da seguridad más allá de que nos conocemos hace tiempo, Ujú. da seguridad de cómo te va a quedar a vos en el día a día y cómo te vas a ver en el espejo, porque eso es el primer miedo que creo que todo el mundo tiene, Sí. y hablo así como un cliente también tuyo, de me miro al espejo y quiero que se vea real, Claro. no quiero que los demás se me queden mirando así como queda raro o queda de Sí. repente un poco feo, Que tiene la ceja. y me quitaste ese miedo, uno, Sí. y segundo, para las personas que quieren hacer este procedimiento, Ujú. ¿qué consejos le darías y cómo le guiarías para que llegue hasta vos y le digas, mira, tienes que hacer esto, de qué manera y con qué seguridad? Bueno, ¿cuál es el consejo que realmente le diría? Claro que sí, hay muchas personas que tienen muchísimo miedo a animarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que no quede natural o que no quede como espera. Y principalmente yo les diría que esta técnica es tan noble que ya no es una técnica permanente en las cejas, que hoy día tenemos el control de decidir, bueno, quiero más claro, quiero más suave, no me voy a retocar, voy a dejar que pase más tiempo, ahora quiero usar más suave. Entonces todas esas posibilidades nos permite la nueva técnica del microblading nano o de los fíos estratégicos. Es eso, que no tengan miedo, porque hoy día la técnica es muy manejable, como te digo, es noble, no es para toda la vida. Entonces tenés el factor de poder decidir y decir quiero así, quiero más suave, no quiero mucho, no quiero tan intenso. O sea, hay varios factores que te permite o que le permite al cliente poder decidir cómo. Y antes generalmente la técnica era o muy oscuro y nada más que eso. Claro, no, se notaba como un pequeño tatuaje Sí. que tenía en la piel, pero ahora sí algo permanente, que de repente no Totalmente. tenía esa movilidad. Claro. Y se queda así, como, hay un meme Sí. justamente de eso que queda así. Sí, raro, no, ¿verdad? hay varios memes Entonces, de como la que vida queda- real. Queda más diciéndolo. real. O sea, Bueno, claro. Jessica, un gusto tenerte con nosotros. Sí. Me encantó hablar contigo, No, gracias conocer un a poco más de vos. Estudio Sadera. Sí. Y nada, espero tenerte otra vez pronto. Y también tengo un anticipo de que se Ujú. viene un espacio especial dentro de FACB Contenidos, que es justamente el espacio de Jessica Sadera, que nos va a comentar un poco más todos los lunes acerca de este procedimiento, cuáles son las tendencias Claro. y por sobre todo cuál es el punto que tenés que tener en cuenta si quieres realizar este procedimiento. Así que Jessica, Sí. si quieres hablar un poco más. Claro que sí, vamos a tocar varios puntos, técnicas, tendencias, experiencias de clientes, de todo un poco.